Yeah. Ahí, ahí, como saben, nuestro pastor está allá por Villa María, así que voy a estar dando la clase hoy yo. Eh, Sé que vienen viendo las iglesias ahí de Apocalipsis. Bueno, la idea era ver todo el libro de Apocalipsis. Eh, eh, ¿Quién se acuerda? Vamos a hacer un repaso ahí del libro de Apocalipsis, de lo que han venido viendo hasta hoy para arrancar. ¿Se acuerdan cómo está dividido el libro de Apocalipsis? En tres partes. Las que eran, las que son y las que han de venir, ¿sí? Son las tres partes, ¿sí? En que está dividida toda la carta, en lo que era, lo que es y lo que ha de venir, ¿sí? Y luego arranca, ¿no es cierto? Juan empieza a contar la visión que él tiene y después empiezan las cartas a las 7 iglesias. Em, ¿Se acuerdan cuál era la característica de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál? Había perdido su primer amor, ¿sí? Y entonces el Señor le exhorta, ¿no es cierto?, a que recuerde de donde él se empezó a desmoronar y que vuelva a esas primeras obras. Y después llega la iglesia de Esmirna. ¿Cuál era la característica de la iglesia de Esmirna? ¿Se acuerda alguna? ¿Perdón? Estaban firmes en medio de las pruebas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de qué pasaba con esta iglesia? ¿Cuál era su condición, sus características? ¿Qué era lo especial de esta iglesia? ¿Se acuerdan? Cuidaban la doctrina, ¿sí? Era una iglesia que venía sufriendo mucho, ¿no? Los hermanos o los que decían ser hermanos en sangre, los familiares, ¿verdad? Estaban presionándolos, estaban exponiéndolos, estaban siendo perseguidos. Su pastor, ¿no es cierto?, muere eh, por el Evangelio. Así que la iglesia de Esmirna, en medio del sufrimiento, le va a decir el Señor, ¿no es cierto? Bueno, va a venir Satanás y los va a zarandear por un lapso de tiempo. Y entonces la característica de esta iglesia de Esmirna es que desde su nombre, ¿no es cierto?, está puesta para el sufrimiento y va a mostrar su fidelidad en medio de todo el sufrimiento. Luego la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan cuál era la característica de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué era lo bueno de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué es lo que el Señor reconoce de ellos? ¿Se acuerdan? No, Pérgamo. No habían negado la fe. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué dice ahora? ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Dígame. Ajá. Pero había un problema grande en la iglesia de ellos, ¿no? Que aunque estaban muchos guardando la fe y habían tenido un testigo, habían sido testigos de la muerte de un fiel en medio de ellos y aún así no negaron la fe, había un problema en esa iglesia, ¿no? Un problema grande. ¿Cuál era el problema? La doctrina de Balaam. Estaban permitiendo, ¿no es cierto?, personas que ponían tropiezo a sus hermanos. Y entonces, aun cuando no habían negado la fe y seguían, ¿no es cierto?, hablando de Cristo o viviendo a Cristo, aun cuando fue alguien, ¿no es cierto?, de ellos tomado y muerto enfrente de ellos, hay un problema. Ellos no están sacando a los que no están viviendo esa fe. Entonces el Señor les exhorta, ¿no es cierto?, y les pide que los saquen. Y llega a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál era la característica de Tiatira? ¿Perdón? Falsos maestros, sí.
¿Se acuerdan que en la ciudad de Tiatira la característica era el comercio, la venta de telas teñidas, ¿sí? Y entonces uno de los problemas de esto de los comercios, ¿no es cierto?, era cómo venían permitiéndose muchas cosas. Dentro de eso, ¿no es cierto?, se va a ver esta característica de los falsos maestros en medio de la iglesia. Y entonces el Señor los llama a arrepentirse, ¿sí? Em, bueno, Sardis, la iglesia de Sardis vivía de glorias pasadas. ¿Y se acuerdan cuál era la característica de la ciudad de Sardis? Era amurallada y está en... Ajá. Y entonces cuando el enemigo estaba viniendo, ellos podían ver al enemigo que se va acercando, ¿no? Entonces era una ciudad que era bastante privilegiada. ¿Por qué más era privilegiada la ciudad de Sardis? ¿Se acuerdan? Tenía esta muralla natural, ¿sí? Era difícil de ser atacada. ¿Y cuándo fue atacada Sardis? Cuando dejó de vigilar. Y entonces el Señor va a tomar la situación de su iglesia para ahora ponerle en contexto de la iglesia, ¿sí? Y entonces cuando ellos están escuchando esto de la ciudad, ellos saben, ¿sí? El Señor le dice, bueno, ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Están pasando una situación muy similar. ¿Y cuál es la exhortación a Sardis entonces? Dígame. No soy el pastor. Pinturas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero saber si esto tiene concordancia, que de hecho nos manda ese texto en la iglesia de Sade, el capítulo 3, versículo 5. Hechos, en el Éxodo 32, este, eh, Moisés le dice a Jehová, cuando los israelitas habían hecho las imágenes de oro, bueno, que todos conocemos la historia, ¿no? Éxodo 32, que Moisés le dice que perdones ahora su pecado, si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces, quiere decir, y también concorda con Apocalipsis 3:5. Entonces, quiere decir que sí, nuestro nombre o el nombre de los que estén inscritos en el libro de la vida puede ser borrado, porque acá lo dice, y también está en Salmo 69, cuando David le dice a Jehová, por los que lo perseguían, tráenos el nombre de la vida. Eso se concuerda, que el nombre de los cristianos puede ser borrado en el libro. Vamos a tratar con Éxodo en tal caso porque es el más antiguo. Normalmente cuando estamos estudiando la Biblia vamos a interpretar no Éxodo a la luz de Apocalipsis, sino hay que ir al revés, mirar de Éxodo para adelante. Así que vamos a Éxodo, ¿sí? Para arrancar, y cuando ves ahí el libro de Éxodo, el capítulo 32 que marcas, Moisés está con Dios, ¿no es cierto? Está recibiendo la ley y el pueblo ahora está haciendo un festín con los ídolos. Así que el deseo acá de Moisés, cuando dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando vos miras este de, y si no, acá lo primero que Moisés está diciendo, vuelve a Dios, presenta la situación del pueblo delante de Dios, está pidiendo Moisés que perdone al pueblo y acá pone un condicionante,
Este condicionante es clave, porque Moisés no está diciendo que Dios le va a borrar. Moisés está mostrando cuánto él quisiera que este pueblo sea perdonado. Él quiere que este pueblo sea perdonado al punto que él estaría dispuesto a que sea borrado, si se pudiera, del libro de Dios, con tal que el pueblo sea perdonado. Entonces, no está diciendo que eso puede pasar, está mostrando el deseo profundo de Moisés de que Dios perdone al pueblo, ¿sí? Por la forma en la que está escrito. No está mostrando como que es algo que pase, sino como algo que él desearía, ¿sí? Y si no, ¿no es cierto? Es, aún quisiera ser borrado del libro, pero no es que pueda ser borrado del libro, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en este caso, en Éxodo, que sería de las primeras menciones de este libro, lo que uno debería pensar es, no está afirmando Moisés que se puede borrar, ¿sí? Lo que está mostrando Moisés es su deseo de que el pueblo sea perdonado al punto de que quisiera ser borrado si se pudiera, con tal de que el pueblo sea perdonado. Es similar al pasaje que está hablando Pablo en Romanos cuando dice quisiera ser yo anatema, ¿sí? Ahora, ¿Pablo podría ser declarado anatema para que ellos se salven? No, pero Pablo dice, si eso fuera necesario, yo mismo sería anatema con tal que el pueblo judío sea salvado. O sea, Pablo está mostrando su profundo deseo de que el pueblo judío sea salvado, al punto de aún él mismo ser maldito, con tal que el pueblo sea bendito. Es el mismo deseo de Moisés acá, ¿sí? Ahora, cuando vas a la iglesia de Sardis, el imperio que los gobernaba, ¿no es cierto?, tenía algo como el registro civil nuestro. Entonces, como la característica de la iglesia es una iglesia que parece estar viva, entonces ellos van a estar en el libro de la vida, ¿sí? En el libro, en el registro civil sería, ¿sí? Ahora, cuando alguien moría, no es como hoy que te hacían un acta de difunción, sino simplemente sabían que ya no vivías porque ya no estabas en el libro. Entonces, por un lado está tomando lo que el pueblo siente, lo que la iglesia entendía, porque vivía en ese pueblo, ¿sí? Por otro lado, una de las reglas al momento de estudiar la Biblia es que el hecho de que haya una negativa no significa que tiene que haber una positiva. Entonces, cuando dice no borraré, no significa que puede decir sí borraré. ¿Sí? Sino lo que está mostrando es si ustedes viven, entonces no van a estar borrados. Y la razón por la cual no van a estar borrados es porque son vivos. ¿Sí? No es que él muestra su deseo de borrar o la capacidad de que se puede borrar del libro, sino muestra lo que realmente va a suceder. Que si ellos están vivos, entonces no van a estar borrados. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, el que diga no borraré no significa yo sí les voy a borrar. Porque ahí mismo en el libro de Apocalipsis, no tengo ahorita en mente los capítulos, pero hay tres versículos en el que te menciona donde hay nombres que están escritos y nadie los va a borrar, y hay nombres que nunca van a estar escritos, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, ¿no es cierto? Es los nombres que fueron escritos para salvación, es los que se van a salvar. Ni uno más, ni uno menos. Y los nombres que no están escritos para salvación no se van a salvar. ¿Sí? Ninguno. Entonces, lo que uno tiene que entender es no está esto. No hay ningún versículo que acompañe esta afirmación de que se pueda ser borrado. En cuanto al Salmo de David, ¿sí? Él tiene todo esto que ha dicho Moisés y ahora David va a hacer imprecación, ¿sí? Al punto de decir, ¿no es cierto? Señor, bórralos. Señor, darlos por muerto, ¿sí? Que no estén delante de ti. Pero es la imprecación de David clamando a Dios a la luz del carácter de Dios. Entonces, cuando vos estudias los salmos imprecatorios, lo que tienes que mirar es todo lo anterior, porque David va a estar hablando del carácter de Dios o de la maldad de los hombres y entonces va a clamar contra estos hombres a la luz del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, creo que es mirarlo de esa manera y entender es el cántico y el deseo de David. Cada vez que vemos, por ejemplo, en el Salmo 5, el primer salmo de imprecación, vos vas a mirar esto que va a hablar de todo lo que es Dios y entonces va a decir que actúe conforme a esto. Entonces, la imprecación es eso, es David sintiendo lo que siente Dios y diciendo, ¿cierto? Estos malvados, bórralos, ¿sí? No los tengas por vivos, destrúyelos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí.
¿Alguna pregunta en eso? ¿No? Volvemos a Sardis. Pero es un versículo de los que muchas veces se han tomado para hablar acerca de pérdida de salvación, ¿sí? Y esa sería una de las formas de poder explicarlo. No sé si Mati añadió algo más cuando enseñó ese o explicó ese, pero ahí así es como lo entiendo. Y llegamos entonces a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y acá vos miras, el orden es muy, muy importante, porque va a hablar ahora de una ciudad que estuvo en la ruina casi siempre, ¿sí? La ciudad de Filadelfia era conocida por la cantidad de sismos que hay en la ciudad. Todo el tiempo la gente vivía atemorizada de los terremotos, así que una de las características de la ciudad de Filadelfia es que muy pocos vivían en la ciudad. La mayoría pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la ciudad, porque era esta situación de temblores o sismos continuos. Así que muchos de ellos estaban fuera de la ciudad. La característica de la iglesia de Filadelfia es que va a ser siempre una iglesia de muy pocos miembros. Va a ser una iglesia pequeñita. Debido a esto de que había migraciones constantes, va a ser una iglesia bastante pequeñita. Pero es de las iglesias que Dios va a mostrar y hablar cosas lindas, ¿sí? Es de las iglesias que Dios va a resaltar la fidelidad, ¿sí? Cuando vos pensás en la iglesia de Filadelfia, también una de las características de esta ciudad es literalmente como explica su nombre, de Fileo, es la ciudad del amor fraternal, ¿sí? Era una ciudad en la cual adoraban a un dios conocido como el dios Baco. Este dios era el dios del vino y del placer. Esta ciudad estaba caracterizada por cultivos de uva, así que sus habitantes, ¿sí? Había producción de vino y ellos van a hacer continuamente estos banquetes y van a adorar a este dios conocido como Baco, ¿sí? Eh, También era una ciudad que era conocida porque era muy transitada debido al comercio. Esta ciudad era conocida como la Puerta del Este debido a que era una zona de mucho comercio y eso hacía que sea una ciudad transitada por muchos extranjeros. También la ciudad de Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas debido a su estructura, a la forma en cómo estaba construida, a toda la belleza arquitectónica. Muchos comentaristas dicen que acá en Filadelfia lo que maravillaba de la ciudad eran las columnas que sus edificaciones tenían, porque es de las ciudades que van a usar mucho columnas decorativas, ¿sí? Columnas con imágenes, es en las ciudades donde se va a usar esta mezcla de columna y personas o columna y figuras sosteniendo la columna. Es conocida como la pequeña Atenas. Vieron que cuando se habla de Atenas está esta del hombrecito cargando toda una columna arriba. Era algo parecido en Filadelfia. ¿Sí? Eran columnas bastante trabajadas, ¿sí? Con figuras talladas en la columna. Entonces era conocida como la pequeña Atenas. Eh, También otra de la característica es que esta ciudad, debido a este amor fraternal, ¿sí? Es algo que va a caracterizar también a la iglesia. Era una iglesia que estaba caracterizada no solo por el amor mutuo entre hermanos, sino lo que va a resaltar Dios de esta iglesia es el amor de ellos hacia los perdidos. Así que
así como la ciudad era caracterizada por el amor fraternal, pero era expresado en estos ágapes a sus dioses, a sus ídolos, la iglesia de Filadelfia va a ser caracterizada por el amor fraternal, pero va a ser caracterizada por este amor a los perdidos, ¿sí? Eh, para la iglesia de Filadelfia, Dios va a usar estos nombres para presentarse. Primero, se va a presentar como el santo, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan que siempre cuando en estas 7 cartas, cuando Cristo se presenta o cuando escribe la carta, los nombres que usa para presentarse tienen mucha relación con lo que va a decir? Y acá va a usar características muy lindas, porque va a usar características en las que va a hacer que los de Filadelfia pongan su esperanza de manera muy grande, ¿sí? Primero se va a presentar como el santo, como el mismo Dios, ¿sí? Como no el que tiene santidad, sino como Él es el santo. Y esto lo relaciona con el siguiente nombre, que es el verdadero. Y la razón por la cual se va a presentar así, porque una de las cosas que va a hablar a Filadelfia para el final es del juicio que ellos van a pasar, ¿sí? De cómo va a venir el juicio a las naciones y ellos no van a estar en ese juicio. Entonces se presenta como el santo, el que va a traer el justo para los que están en oposición a ellos. Se presenta como el verdadero, el que posee la verdad, el que es la verdad, a diferencia de los que decían ser y no lo son. Este es una de las cosas que va a decir en uno de los versículos, por ejemplo, en el versículo 9, dice sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. En cambio, él se presenta como el verdadero, el que es, ¿sí? El que realmente es, el que es lo que él dice ser del mismo. Pero hay una tercera característica muy linda. Dice, el que tiene la llave de David. Y esto es hermoso, porque cuando habla de la llave de David, lo que está hablando es la autoridad que Dios mismo le había entregado a David en cuanto al reino que Dios puso en las manos de David. Así que cuando dice el que tiene la llave de David, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a este Cristo que no solamente es el santo que un día va a estar para juzgar, no solamente es el verdadero que dice quién es y va a juzgar a la luz de quién es él, sino que es este rey que tiene la misma autoridad que le fue dada a David cuando se le dio la autoridad sobre su reino. Es el que tiene una autoridad mucho mayor, que dice es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, cuando vos piensas, Él es el santo, ¿sí? No hay nada de maldad en Él, no hay mentira en Él, no hay pecado en Él. Él es el verdadero, ¿sí? Todo lo que Él dice y hace es verdad. Este Dios, ¿sí? Es el que tiene la autoridad sobre el reino. Tal autoridad que dice lo que Él cierra, nadie abre. Y lo que Él abre, nadie cierra, ¿sí? Es esa autoridad de que lo que Él designa, nadie lo puede cambiar, ¿sí? Y lo que Él condena, nadie lo puede cambiar. Entonces, esto es lo que va a presentarse Cristo a su iglesia para mostrarle a la iglesia de Filadelfia por qué Él es el que les escribe, ¿sí? Dijimos la característica de la iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel. Una iglesia pequeñita que ha sufrido muchas situaciones, ¿no es cierto?, de destrucción en su local, sería hoy, ¿no? Pero esta iglesia, ¿sí?, va a conocer de esta manera a Dios. Va a conocerlo como el santo, como el verdadero y como el que tiene toda la autoridad sobre el reino. ¿Y por qué es importante que Él se presente de esta manera? Porque Él les va a prometer a los que tienen victoria un lugar especial en el reino. Y entonces por eso dice, bueno, yo soy el que cierra, ¿no es cierto? Y nadie abre, o abre y nadie cierra. Yo tengo toda la autoridad para darles a los que vencen lo que les voy a prometer. Entonces, Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Así que ahora viene la afirmación a la iglesia de Filadelfia, perdón. Dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan cuando dice tus obras, esa palabra obra, a qué se refiere? Me imagino que en la primera iglesia hizo la aclaración Mati.
¿Se acuerdan qué se refiere obras? Mati diciendo, no hablas herejía. No. ¿Se acuerdan a qué se refiere la palabra obras? Ajá. ¿Y esta palabra obra a qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿No? Hay muchas veces podemos tomarlo en dos formas y a veces la tomamos de la mala manera. Porque a veces pensamos que lo que Dios ve es todo lo que hemos hecho, ¿sí? Pero cuando se refiere la palabra obra, no es todo lo que hiciste, es obra encargada, es todo lo que se te encargó para hacer. Cuando dice yo conozco tus obras, no es todo lo que has hecho día a día. Cuando dice yo conozco tus obras, se refiere a la obra encargada. ¿Sí? Sería yo conozco lo que has hecho. ¿No es cierto? Da la idea de cuando encargas un trabajo. Entonces, ¿no es cierto? Contratas un constructor y vos le decís, bueno, yo quiero una pieza, ¿sí? Una pieza, un baño y algo para poner cocina, comedor. Y bueno, viene, ¿no es cierto? Pasa el tiempo de la construcción, vos volvés y te dice, mira, te armé un jardín hermoso. Tienes para pasar el verano, ahí está el quincho, ¿no es cierto? Te dice para que hagas una parrilla. Dices, no, pero yo necesito una habitación. Dice, sí, pero te hice esto. Entonces, vos le pagás, ¿no es cierto?, para que construya lo que le pides, no para que construya lo que quiere. La palabra obra sería eso, cuando haces lo que te pidió, no cuando haces lo que querés. Entonces, cuando dice yo conozco tus obras, es que vos has puesto en marcha lo que Él te encargó para hacer, no de todo lo que vos decidiste hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer, las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, de eso es de lo que dice yo conozco. ¿Sí? De eso. Yo conozco tus obras, es de lo que yo te he dado para hacer, yo conozco. ¿Sí? Y viendo eso, entonces Dios mira a la iglesia de Filadelfia y va a dar, ¿no es cierto?, un juicio. Va a decir qué es lo que Él ha visto. ¿Qué es lo que Él ha visto de lo que Él le ha dado para hacer? Y dice, yo conozco tus obras. Y entonces, he aquí, le llama la atención, dice, mírame, escúchame. He puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces, lo primero es, ¿no es cierto?, es una iglesia que ha sido bendecida por Dios. Porque mira, dice aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie la puede cerrar. Y entonces de acá en adelante, esta idea de la puerta tiene mucho sentido, ¿no? Porque ¿quién era el que les escribía? El que tiene la llave de las puertas, que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Y dice, bueno, yo puse una puerta delante de ti, ¿sí? Dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Entonces, cuando Dios mira a la iglesia de Filadelfia, Dios mira qué es lo que han hecho hasta hoy y dice, yo he puesto algo delante de ti. ¿Sí? Yo te puse la puerta. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba, oraba, él oraba para que Dios abra puertas? Y cuando dice, ¿no es cierto?, en Corintios, dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces usa este término, Pablo, también, ¿no? Dios ha abierto una puerta grande y eficaz, dice. Y acá Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo he puesto delante de ustedes una puerta, ¿sí? He abierto una puerta y nadie la puede cerrar. Y ahora, no solamente eso, sino que vas a mirar acá, dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces imagínate, es una iglesia a la que Dios mira cómo vive, ve lo que ha hecho y dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Esta puerta que Dios ha puesto delante de ellos no es debido a la capacidad que ellos tienen, ¿sí? Porque ¿se acuerdan qué dijimos de esta iglesia? ¿Cómo era esta iglesia? Chiquita, ¿sí? Una iglesia pequeña. ¿Y qué más pasaba con sus construcciones? Cada tanto se venían abajo, ¿no? Con los terremotos.
Entonces uno pensaría, ¿qué puede hacer esa iglesia? ¿No es cierto? Sería de las iglesias que uno piensa sería bueno que haya una iglesia más influyente, ¿no es cierto? Miremos, apoyemos todos a que la iglesia de Éfeso se ponga bien y entonces usemos la iglesia de Éfeso para impulsar, ¿no? Porque es la iglesia grande, tiene todos los ministerios, tiene todos los líderes que cualquier iglesia querría. Entonces ayudemos a que salgan de la situación en la que están, pongámonos todos a ayudarles a ellos y entonces que esa sea la iglesia. Pero acá Dios mira a la iglesia de Filadelfia y Dios dice, ustedes han sido fieles y por lo que yo veo, he puesto una puerta delante de ustedes. Entonces Dios va a resaltar una iglesia bendecida por Dios. Una iglesia bendecida por Dios, pero también una iglesia que ha sido muy consciente de sus limitaciones. Porque le dice, aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza. Entonces vos miras cuando Cristo resalta esto, ¿no es cierto? Es algo importante, porque en la forma en cómo está armada la palabra, la oración, perdón, el poca es algo muy valioso, porque lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es que es una iglesia que tiene poca capacidad, se podría decir, o es una iglesia, ¿no es cierto?, que tiene poco poder. Pero sin embargo, a esta iglesia que tiene poca capacidad para hacer algo, ha hecho algo, ¿sí? Ha sido fiel, ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Entonces, esto es lo que resalta el Señor de esta iglesia. No resalta la cantidad de miembros que ha tenido, no resalta lo grande que es la iglesia, no resalta, ¿no es cierto?, todas las proezas y todos los líderes que ha levantado. Lo que resalta de la iglesia de Filadelfia es que aún siendo pocos, aún teniendo poca fuerza, teniendo poco poder para producir algo, ha hecho lo más importante, ¿sí? Ha guardado la palabra de Dios. Entonces, cuando vos mirabas a la iglesia de Filadelfia, sería de las iglesias que son poquitos, pero son hormigas, ¿no es cierto? Están todos estirándose a hacer lo que Dios les pide. Vos miras a la iglesia de Filadelfia y tienes que mirar una iglesia que no va a parar hasta hacer todo lo que el Señor les ha llamado a hacer. Es de la iglesia de Filadelfia que está consciente y dice, somos pocos, hagamos todos todo, ¿sí? Es de la iglesia que está consciente y dice, somos pocos, entonces repartámonos más, ¿sí? Es de esta iglesia que vas a ver hormiguitas moviéndose para cumplir lo que Dios les ha dado para hacer. Es esta iglesia que vive en obediencia a la verdad. Que vos miras a la iglesia esta y vos puedes ver de lejos y decir son pocos, pero honran a Dios, viven a Dios, son reflejo de la verdad con su vida. Son estas pequeñas, ¿no es cierto? Que uno dice, si les zarandea a uno, ¿no es cierto? Se va una familia y se va la mitad de los que somos. Pero dice, aún así no ha negado la fe. Una iglesia fiel, ¿sí? Una iglesia fiel. Y entonces a esa iglesia fiel, Dios le puso una puerta abierta, ¿sí? Dios le pone una puerta abierta. Y ahí nos deja una lección muy grande esta iglesia, ¿no? Porque lo que uno tiene que pensar es que no depende del tamaño de la iglesia, no depende de todos los recursos que tiene la iglesia, depende de estos dos aspectos: guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Una iglesia fiel, una iglesia que vive la verdad y es fiel a su Señor. Eso es lo que mira a Dios y abre puertas. Cuando vos miras a Pablo, uno no puede pensar que Dios le abrió puertas a Pablo por quién era Pablo, por la capacidad de Pablo, por la facilidad de hablar de Pablo. Dios le abre puertas a Pablo por estos aspectos. Era un hombre fiel, un hombre que guardaba su verdad y entonces, ¿no es cierto?, Dios le pone una puerta abierta. Y le pone una puerta abierta muy parecida a la de Filadelfia, porque le dice que fue una puerta grande y eficaz, pero ¿qué había detrás de esa puerta? ¿Se acuerdan ahí en Corintios la característica? Muchos adversarios, ¿sí? Y entonces ves a un hombre fiel a la verdad
que no está dispuesto a negar a Cristo, parado frente a una puerta abierta por Dios, que Él dice, es eficaz esta puerta, esto es lo que esperaba, esta es la puerta por la cual oraba, y cuando mira para adelante, entiende todo lo que se va a venir. Y de esta iglesia es similar. Porque dijimos, una iglesia bendecida tiene una puerta abierta por Dios, es una iglesia consciente de sus limitaciones, tiene poca fuerza, es una iglesia, ¿no es cierto?, fiel a la palabra, fiel al nombre de Cristo, es una iglesia victoriosa, porque mira, dice, versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y acaba de usar este término bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte, la sinagoga de Satanás. Es como todos los que están congregados, pero pertenecen al amo equivocado, ¿sí? Están todos congregados, pero pertenecen a Satanás, ¿sí? Dice, yo los entrego a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, esta iglesia, ¿no es cierto?, lo que iba a mirar es que hay una realidad fuera de ellos, ¿sí? Estaban en el tiempo de la persecución, estaban todos mandando al frente a los creyentes. Dice, ellos se están reuniendo como judíos, pero no son judíos. Son una sinagoga de Satanás. Ellos se están congregando en el nombre de Dios, pero ellos pertenecen a Satanás, no son de Dios. Y dice, pero a estos que se congregan diciendo ser judíos y no lo son, yo los voy a entregar en sus manos. ¿Sí? Yo se los voy a dar, dice el Señor. Entonces ellos estaban ahí convencidos de lo que tenían que hacer, no por la capacidad de la iglesia, porque ya dijeron, tenemos poca fuerza, no podemos de nuestro poder hacer algo, sino que están convencidos de que es el Señor quien se los va a dar. Es Dios el que va a darles lo que ellos van a esperar. Porque mira, ¿qué es lo que ellos esperan? Dice, yo haré que vengan. ¿Sí? Yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínate de lo que Dios le promete. Dijimos una iglesia que va a estirarse a la predicación del evangelio. Y el Señor les dice, sí, háganlo, porque yo voy a hacer que ellos vengan. Entonces la salvación, ¿no es cierto?, va a estar acá guardada para esta iglesia, ¿sí?, para que ellos vayan y lo prediquen, porque están convencidos de que va a ser Dios quien va a traerlos, ¿sí? Es Dios quien va a hacer que estos que están oponiéndose completamente a ellos vengan y ahora reconozcan al Dios de ellos. Es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien lo va a hacer. Esta porción siempre me recuerda cuando Moisés le está explicando al pueblo de Israel y les dice por qué cuando entren a la tierra prometida ellos tenían que guardar todo lo que Dios diga. Decía, porque cuando los pueblos de alrededor miren a ustedes y le digan, qué hombres sabios, ¿sí? Y se acerquen y les pregunten, ¿de dónde viene esa sabiduría? Y entonces ustedes van a poder decir, ¿sí?, por haber guardado la ley de Jehová. Y entonces ellos van a mirar y van a querer la misma ley, van a querer al mismo Dios. Entonces cuando vos miras, ¿no es cierto?, es eso lo que está diciendo. Ustedes son fieles, yo abro la puerta, yo voy a destruir al enemigo, yo los voy a traer para que reconozcan, no quién es la iglesia de Filadelfia, para que reconozcan que yo les he amado a ustedes. Entonces, el propósito de lo que Dios estaba haciendo no era para que vengan y digan, ¿no es cierto?, oh, qué linda la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y le gloríen, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filadelfia y le aplaudan a la iglesia de Filadelfia por toda la fidelidad. No, dice, los voy a traer para que ellos digan, este es el Dios que les ha amado a ustedes. Entonces ellos van a poder ver al Dios de la iglesia de Filadelfia y se van a rendir ante ese Dios. Mira el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando este aspecto, ¿no es cierto?, de la palabra de la paciencia puede hacer referencia a la predicación del evangelio. Una iglesia, ¿no es cierto?, que estaba realmente perseverando en la verdad, pero es esta iglesia, ¿no es cierto?, que estaba también hablando acerca de esta paciencia de la verdad. Es la iglesia, ¿no es cierto?, que está hablando
acerca de la paciencia de Cristo. Cuando vos miras ahí en segunda de Pedro, Pedro habla acerca de esta paciencia del Señor. Y dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de la paciencia es, ¿no es cierto?, esta iglesia es la que vivía predicando el arrepentimiento. El Señor los está buscando, el Señor viene pronto, ¿sí? Él está siendo paciente, pero es esta iglesia que guardaba la verdad, que hablaba de esta verdad. Es una, ¿no es cierto?, iglesia que guardó esta predicación, que se estiraba. Y entonces el Señor, cuando dice por cuánto, le está diciendo la razón por qué va a ser todo lo anterior. ¿Sí? Él les va a entregar la sinagoga de Satanás, Él va a hacer que ellos vengan, Él va a hacer que ellos se postren a sus pies, Él va a hacer que Él reconozca quién es el Dios de la iglesia de Filadelfia por lo que ellos han hecho. ¿Sí? Han guardado la palabra de paciencia, han predicado el Evangelio, han hablado acerca del Evangelio de Cristo, que Él está pronto para destruir, pero que está siendo paciente, esperando que todos se arrepientan. Esta iglesia, ¿no es cierto?, ha cumplido, ha estado cumpliendo la tarea. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ahora esta iglesia, ¿no es cierto?, ha estado predicando este evangelio, y el Señor dice, como vos has guardado la palabra de la paciencia, dice, yo también te voy a guardar. Y acá está, ¿no es cierto?, esta promesa del Señor. Yo te voy a guardar del día de la prueba. Porque vos sabes, ¿no es cierto?, el Señor es paciente, pero el Señor va a venir. Pero cuando Él venga, vos vas a ser guardada. Le habla a la iglesia y le va a mostrar cómo esta iglesia va a ser guardada de ese tiempo. ¿Sí? Y va a ser guardada, dice, guardaré de la hora de la prueba. Entonces, te habla, ¿no es cierto?, de ese momento va a haber, es algo certero, es algo real, va a venir, va a haber ese tiempo, la hora de la prueba o el tiempo de la prueba. También te dice del alcance de este juicio, porque mira, te dice, no solamente es certero, va a haber el tiempo de esa prueba, sino que va a ser sobre el mundo entero. Entonces, habla de este juicio. Este juicio, ¿no es cierto?, no va a ser algo que va a suceder para un solo pueblo, no es algo que va a suceder para un solo lugar, es algo que va a suceder para todos, ¿no es cierto? Es el juicio final de Dios sobre la tierra. Y dice, yo te voy a guardar de ese tiempo, te voy a guardar, ¿sí? Yo te voy a guardar. ¿Para qué va a ser este juicio? Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces es, ¿no es cierto?, el propósito de este juicio va a ser poner a luz o sacar a luz la verdadera naturaleza. Va a ser, ¿no es cierto?, para que probando se ponga en evidencia qué hay en los que moran en esta tierra. Cuando ves ahí en los que moran en la tierra, se puede también entender en los que son de la tierra, ¿sí? Y no son del cielo, como contrario. Entonces, lo que va a mostrar, ¿no es cierto?, es el propósito de este juicio, es poner en evidencia qué es lo que hay y quiénes son. Entonces el Señor dice, yo te voy a poner fuera. Esa palabra poner fuera significa, ¿no es cierto?, está acompañado de ek, que es poner aparte o sacar a un lado. Muchos lo que hacen es, ¿no es cierto?, tomar este pasaje para poner en duda el rapto antes de la tribulación. Entonces lo que ellos dicen es, bueno, este pasaje lo que está evidenciando es que la iglesia no va a ser tomada. Lo que este pasaje está evidenciando es que cuando esté la tribulación, la iglesia va a ser cuidada. La iglesia va a ser puesta a un lado para que no sufra la tribulación.
Pero solo tomar de este término ek para poder afirmar sobre eso toda la doctrina es muy difícil cuando tenemos otros pasajes que sí hablan de cómo el juicio va a venir sobre el mundo entero y va a poner en evidencia el corazón de todo el mundo. Y luego en Tesalonicenses sí habla de cómo la iglesia no va a pasar por este tiempo, ¿sí? No va a pasar por el tiempo donde el Señor va a poner todas estas situaciones para que salgan en evidencia los que son y los que no son. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, del rapto pre-tribulacional de la iglesia, entonces estaríamos pensando, el Señor está hablando de eso. Cuando dice poner aparte, no es que la va a cuidar durante la tribulación, sino literalmente la va a tomar a su iglesia, ¿sí? A esta iglesia, a los que han estado predicando, a los que están conscientes de que viene un juicio, el Señor los va a tomar y todo el mundo será juzgado, ¿sí? Y ahora hay una amonestación para la iglesia. Dice, he aquí. Nuevamente, he aquí. ¿Se acuerdan cada vez que dice he aquí? ¿Qué significa? Prestar atención. Abrí tus ojos. ¿Sí? Abrí tus oídos. Lo que te voy a decir es importante. Yo vengo pronto. ¿Sí? Esa palabra pronto es muy linda, porque significa en un momento, ¿sí? En un momento. Entonces le dice, presta atención, yo vengo pronto, vengo en un momento, yo vengo pronto, ¿sí? Yo vengo pronto. Entonces es retén lo que tienes. Esta palabra retén significa abraza, ¿sí? Abraza lo que es tuyo, estaría diciendo. Abraza lo que tienes en tu poder. Abraza fuertemente lo que tienes en tu poder. Entonces es un juego de palabras el que usa acá. Porque ¿se acuerdan cuál era la característica de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que no tenía? No tenía poder, ¿sí? No tenía fuerza, dice tienes poca fuerza. Y aquí la palabra que usa es abraza con fuerza, ¿sí? Todo lo que está en tu poder. Entonces es una iglesia que no tiene fuerza, pero acá le dice el Señor, abraza con fuerza, ¿sí? Abraza fuertemente lo que está en tu poder. Lo que tienes, abrázalo, sujétalo con toda tu fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? ¿Qué es lo que tendría que abrazar con fuerza? ¿Qué? La fidelidad. ¿Se acuerdan? Resaltó dos cositas de ellos. ¿Qué era? ¿Qué? No, ahí el Señor resaltó dos cositas. Aunque tienes pocas fuerzas, ¿qué había hecho? Guardó su nombre y guardó la palabra. Abrázalo, dice el Señor. Abrázalo. Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto? Todo puede desmoronarse en la iglesia. Puede dejar de haber ministerio de mujeres, ministerio de hombres, escuelita dominical. Todos los ministerios podrían desaparecer. Porque hay una sola cosa que pide Dios acá a la iglesia. Tiene que guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Dice, abrázalo con fuerza. Si es todo lo que quedaría de la iglesia, es lo más importante que debería quedar. Lo más importante. Una iglesia que vive la verdad, una iglesia que no niega a Cristo. Abrázalo con fuerza, dice. ¿Sí? Es eso lo que tenemos que hacer. Dice, abrázalo con fuerza. Y te dice ahí, ¿para qué? Mira, para que ninguno tome tu corona. Ese tome significa agarre o lo obtenga primero, ¿sí? La corona del vencedor. Se refiere a estas recompensas, ¿no es cierto? Entonces da la idea, ¿vieron los videitos de atletismo actual? El que va muy adelantado y se pone pancho, ¿no es cierto? Pensando de que ya lo ganó. Y cuando está por llegar, viene otro que pasa y se toma su cinta, ¿no es cierto? Y gana la carrera. Es esta idea. Abraza lo que tienes. Abraza hasta llegar ese día, ¿sí? Y que nadie tome eso. Que nadie tome la recompensa. Abrázalo con todas tus fuerzas. Abrázalo hasta terminar la carrera, ¿sí? Porque nos puede pasar esto, ¿no es cierto? Si fuéramos la iglesia de Filadelfia, uno de los peligros sería, ¿no es cierto?, decir, pero somos poquitos.
¿sí? Somos poquitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a usar el Señor? Si somos pocos, ¿no es cierto? No, busquemos a alguien más, busquemos de otro lado que salgan misioneros, ¿sí? De otro lado que sean hombres, líderes. No, de acá es imposible, somos pocos. Aparte de ser pocos, mira el edificio que tenemos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Y entonces sería, ¿no es cierto? El corazón podría ponerse en modo víctima, podría, ¿no es cierto?, el orgullo tomar un lugar muy grande, teniendo autoconmiseración y decir, pobre de nosotros, ¿no es cierto? Podríamos pensar, ¿no es cierto?, es mala la porción que nos dio el Señor, pero acá está hablando Dios y le está diciendo a esta iglesia pequeñita, a esta iglesia que tiene poca gente, en una iglesia, en una ciudad que tiene pocos habitantes, entonces la probabilidad de que llegue a ser una iglesia enorme era muy mínima, ¿verdad? Porque era poca gente en la iglesia y pocos habitantes en la ciudad. Todos iban para otras ciudades. Pero aún así resalta esto de ellos. Yo vengo pronto. Abraza lo que ya tienes. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Guarda la palabra. No niegues el nombre de Cristo. No pierdas la recompensa que tengo para ti. No pierdas la recompensa. ¿Sí? No pierdas. Es hermoso esta idea, ¿no es cierto? De que el Señor tiene ahí preparado. El día que terminemos la carrera, está todo ahí listo para ser entregado. Todas las recompensas, dicen, no las pierdas, abrázalas, abraza con toda tu fuerza. No dejes que nadie más lo tome. Y le da, dice, al que venciere. Y esta parte es hermosa también porque toma mucha relación con la realidad de la ciudad. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Dijimos al inicio, ¿se acuerdan? Esto era lo lindo de esta ciudad, conocida como la pequeña Atenas. Las columnas de esta ciudad era lo hermoso, ¿sí? Y le dice, yo te voy a hacer columna, ¿sí? Pero no de cualquier edificio. Vas a ser la columna del templo de mi Dios. Esto es lo que se va a repetir acá muchas veces, el mi. Mira, dice, al que venciere, yo le haré yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Este mi Dios, ¿no es cierto?, es muy lindo porque es Cristo, aún en la carta, reconociendo, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo, ¿sí? Es de mi Dios, no es cualquier templo, no es cualquier cielo, no es cualquier lugar del que te voy a dar, no es cualquier nombre el que te voy a dar, es todo de mi Dios, ¿sí? Todo lo que el Padre prometió, el reino que Dios prometió, el nombre que Dios prometió, de ese vas a ser parte. Y es hermoso, ¿no es cierto? Esto de una iglesia fiel que va a estar tomando un lugar de reconocimiento en el templo de Dios, ¿sí? En la Nueva Jerusalén. Esta, ¿no es cierto?, iglesia fiel que va a recibir este nombre propio de su Dios, ¿sí? Esta promesa, ¿no es cierto?, de un reconocimiento genuino delante de Dios. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, es la mejor promesa para esta iglesia. Porque es una iglesia que no estuvo buscando edificar un nombre. Es una iglesia que no estuvo comprometiendo principios ni comprometiendo la verdad para que sea reconocida. No es una iglesia, ¿no es cierto?, como las anteriores que están aceptando pecado o que están comprometiendo verdades, que están aceptando personas que están poniendo tropiezo. Es una iglesia que ha decidido vivir fielmente y Dios dice, el que venciere, lo voy a reconocer. Va a ser reconocido, va a recibir delante de mi Dios esto, va a ser una columna en el templo, va a recibir un nombre. Dice la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y es hermoso, ¿se acuerdan ahí en Apocalipsis cuando habla sobre el descenso de la gran Jerusalén, como esa esposa que viene? Entonces es ahí donde va a estar todo aquel que ha terminado su vida en fidelidad, que ha terminado su vida como esta iglesia. Porque si bien esta promesa es para esta iglesia, avanza, ¿no es cierto? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es esto lo que Dios promete, ¿no es cierto? Esto.
ser parte del templo, nunca más salir de ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién había dicho esto? Salmo 27, David. ¿Sí? Es lo único que quería, morar en la presencia de Jehová por largos días. Y dice, esto Dios le da a la iglesia fiel. ¿Sí? Estar en la presencia de Dios, ser parte del templo de Dios, estar seguro que no va a salir de ahí, tener el nombre que ha sido establecido por Dios y estar ahí, ¿no es cierto? En la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Entonces, la iglesia de Filadelfia nos deja muchas lecciones esta mañana, ¿sí? Una de las lecciones, primero dijimos, es la fidelidad no está marcada por todo lo que vos pensás que puedes hacer, sino por todo lo que Dios nos ha dado para hacer y lo estamos haciendo. También la fidelidad está marcada, ¿no es cierto? O nace desde un corazón que decide guardar la verdad y no negar el nombre de Cristo. Eso es lo que Dios ve, eso es lo que va a abrir puertas. Una iglesia que se mantiene firme en la verdad y en Cristo. También podemos ver de la iglesia de Filadelfia que es Dios quien va abriendo las puertas para lo que la iglesia tiene que hacer y no que la capacidad de la iglesia es la que marca el alcance que la iglesia va a tener, sino que es Dios abriendo las puertas. Es Dios quien decide cuánto esta iglesia va a ser. También podemos ver ahí en la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto?, esta gran esperanza, no en cuanto fruto va a traer lo que hacemos, sino en la recompensa que vamos a tener por hacerlo. Entonces, la iglesia de Filadelfia no está enfocada en cuánto fruto trae todo lo que están haciendo con la poca fuerza que tiene. La iglesia de Filadelfia está siendo animada en mantenerse haciéndolo por lo que le espera el día que está delante del Señor, por lo que le espera el último tiempo, cuando el Señor venga. Entonces, ellos encuentran esperanza no en que la iglesia crezca o que se parezca a todas las iglesias de Asia Menor. Ellos encuentran esperanza en que el Señor viene pronto. Entonces, la iglesia de Filadelfia nos enseña, ¿no es cierto?, a vivir conscientes de nuestra capacidad y conscientes del poder de Dios para obrar. La iglesia de Filadelfia nos enseña, ¿no es cierto?, esta certeza y la conciencia de que Cristo viene pronto. Entonces, cuando estamos viviendo de esa manera, lo que tenemos que tener en mente cada uno de nosotros es que Dios demanda fidelidad. Este Dios que es el santo, ¿sí?, no va a permitir ninguna forma de pecado. Este Dios que es el verdadero, todo lo que Él dice y todo lo que hace, todo lo que promete es verdad. Y esto para la iglesia de Filadelfia era muy importante, porque el Señor le está prometiendo muchas cosas que ellos no pueden ver acá, pero está hablándoles el verdadero, el que si dice eso es, el que todo lo que promete es verdad, el que todo lo que hace y dice es verdad. El verdadero les está diciendo, no, yo vengo pronto. Les está diciendo, su nombre va a estar escrito, van a ser una columna. Ese es el verdadero. Todo lo que Él promete es verdad. Y les está hablando, ¿no es cierto?, el que tiene la llave, que cierra y ninguno abre, abre y ninguno cierra. Y es Él el que está abriendo puertas. Entonces, este es el Dios que está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y es el Señor que nos permite hoy y nos demanda hoy fidelidad, sabiendo que también es el verdadero para nosotros, es el santo para nosotros, y para nosotros sigue siendo el que abre y no cierra, cierra y no abre. Es el que tiene la autoridad. Así que animarles esta mañana a que nosotros podamos estar viviendo conscientes las verdades de Dios, no esperando el fruto, ¿sí?, o a la expectativa del fruto, sino a la expectativa de la recompensa. Mirando para lo eterno, viviendo para lo eterno, sabiendo que un día vamos a estar delante de Él, recibiendo todo lo que Él ha preparado para los que viven de esta manera, en fidelidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿O se entendió todo? No se entendió nada. Cuando no... Se entiende acá que Dios está hablando, Cristo está hablando, hablando a la iglesia, cuando dice una puerta, no pone la palabra como, o sea, la interpretación es literal, la gramática es literal. Y no pone la palabra como, no podemos decir que sea. Pues sería
¿Por qué se entiende que es una puerta y con qué propósito? Por todo lo que viene diciendo adelante, vos dices, ¿por qué no dice, he aquí he puesto como una puerta abierta? Porque cuando él se refiere a la puerta abierta, se refiere a todo lo que viene más adelante. Vos miras en el versículo 8, está presentando lo que él le ha dado a la iglesia de Filadelfia con las características, ¿no es cierto? He puesto una puerta, la cual nadie puede cerrar porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la puerta abierta que le pone y le dice la razón por la que le pone. Ahora, el versículo 9 le va a explicar esa puerta abierta. ¿Sí? Cuando dice ponga atención, entonces cuando dice yo entrego todo esto que él va a hacer, es esa puerta abierta. Y luego en el versículo 10 te dice la causa por la que hace. Sí, porque has guardado. Entonces el versículo 10 conecta con el versículo 8 y queda el versículo 9 evidenciando, esta es la puerta abierta. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No podemos aludir nosotros o llegar a nuestro propio supuesto de qué es esa puerta abierta, porque con claridad el pasaje lo va evidenciando y tiene la fluidez en el pensamiento. Sí. ¿Alguna pregunta? No, entonces oramos y terminamos. ¿Sí? Así que yo les animo a algo, que cuando lleguen a su casa, repasen lo que van aprendiendo cada domingo, porque cada una de estas cosas, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sí? Cada una de las chispazos de luz que el Señor nos da es mucho más conocimiento, ¿sí? Pero asimismo se va a exigir más vida, se va a exigir que obedezcamos todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, no permitamos que nuestro corazón se engañe en solo conocer, ¿sí? Sino obliguémosle a nuestro corazón a guardar la palabra, a hacer este tipo de iglesia que realmente vive todo lo que sabe. Y entonces es, ¿no es cierto?, tomar la verdad, anotarme lo que me llamó la atención y luego preguntarme cómo lo voy a vivir, cómo lo que aprendí va a afectar mi vida. ¿Sí? Cómo lo que aprendí va a hacer que de hoy en adelante esta verdad me ayude a vivir más conforme al carácter de Cristo. ¿Cómo? El cómo debemos ponerlo ahí. ¿Sí? Así el Señor, ¿no es cierto?, va moldeándonos por medio de su verdad. Porque si se queda solo en conocimiento, Santiago dice que nos estamos engañando. ¿Sí? Estamos siendo buenos conocedores, intelectualmente cabezones, ¿sí? Pero que el Señor va a ver qué hacemos con todo lo que Él nos dio. Amén. Oramos, terminamos. Sebas, ¿querés orar? Así terminamos. Que le puede dar en tu palabra, interpretarla correctamente, viendo los principios que van a gobernar nuestras vidas, ser soltados, animados para que lo de ti, Padre, y no a nosotros, Señor, dando cada pecado, abandonando cada forma engañosa de nuestra naturaleza. Gracias por eso, Señor, tú hiciste la victoria en esa cruz, pero es el Señor en nuestra vida, nuestro Salvador, somos conocerte cada día. Señor, gracias por la vida de Cristian, Señor, que puedes poner y oramos, Padre, por la comunicación día de hoy, que puedan llegar todos y vamos a estar compartiendo comunión con la iglesia. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.